Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Cuando se supo en Valladolid, a principios de octubre de 1810, que Guanajuato había caído en poder de la insurgencia de Hidalgo, la noticia voló por doquier y pasaba de boca en boca. La inquietud subió de punto al enterarse los vallisoletanos que el cura de Dolores marchaba sobre su ciudad. Lo escuchó un feligrés de Morelos, dueño que era de la hacienda de Guadalupe, Rafael Guedea. Se apresuró a contarlo a su párroco Morelos, quien luego lo confirmó al advertir que varios peninsulares de Valladolid cruzaban en huida por territorio de su parroquia. Pero no dio tanta importancia al rumor ni al hecho, pues todavía, el 14 de octubre, escribía carta a su cuñado Cervantes sobre negocios que compartían, y como de paso le decía que si gusta, mande unos días a su hermana Antonia y a su sobrina a Carácuaro, mientras pasan las balas, escribió. Mas, finalmente, lo que le produjo un radical cambio de actitud fue recibir noticia oficial, alrededor del 16 de octubre, el decreto del obispo electo de Valladolid, Abad y Queipo, de 24 de septiembre, en que declaraba que Hidalgo, insurgente, había incurrido en excomunión por ejercer violencia contra personas consagradas. Como otros documentos del género, Morelos, párroco, tenía obligación de publicarlo y fijarlo en la parroquia, cosa que hizo por su enorme sentido de la obediencia, pero con repugnancia, pues no concebía que Hidalgo, docto apologeta de la fe, cayera en esa falta, ni menos que su movimiento fuera en contra de personas consagradas. Se agolparon entonces en su mente las anteriores meditaciones en torno a la situación social y política del pueblo, así como de la crisis de la monarquía y de la conspiración vallisoletana de 1809. Necesitaba explicación del propio Hidalgo. Apresuróse a montar cabalgadura y, tal vez acompañado de un sirviente, partió a Valladolid hacia el 18 de octubre. Habiendo pasado por Turícato, Tacámbaro y Etúcuaro, donde hubo de recibir más noticias del movimiento, llegó a su destino el sábado 20 de octubre a media mañana. Pero no nos apresuremos, es que me emocioné ahorita empezar a leerles una de las partes de Morelos, Revelaciones y Enigmas de Carlos Cerrejón, que es el momento en el que él se entera, pues, ni por aquí le pasaba lo de la conspiración ni lo de la insurrección, pero bueno, se empiezan a dar los acontecimientos y va a buscarlo, y allá es en Valladolid, en donde su antiguo profesor, su antiguo maestro, le encomienda que se vaya por allá al sur a levantar el movimiento, ¿sí? Pero no nos apresuremos, pues buenas tardes, empezamos a las 7 en punto, pero ya son las 7:06, porque se estaba leyendo aquí una parte. Bienvenidos
al tomo número 49 de Confieso que he leído, hoy viernes 20 de septiembre de 2019. Iniciamos hoy a las 7 en punto, hora de Hermosillo, la hermosa, cálida y cada vez más oscura capital del estado de Sonora. Hermosa, como siempre, y ya despidiendo con tristeza, despidiendo el verano. Ya solamente le queda un día y medio. Lo vamos a extrañar, el verano, aquí en Hermosillo. Aquí las incrédulas aquí del equipo, en enero se lo voy a recordar. Y escuchando los acordes de Huapango, de Moncayo, estamos iniciando hoy viernes, pues ya el último día que le vamos a dedicar a la guerra por la independencia de México, esta semana de guerra por la independencia que la hemos dedicado, ¿sí? Y vamos a seguir escuchando música mexicana. Ahora les traemos corridos, pero de los estados: Veracruz, Guerrero, por los caminos del sur, Guanajuato, obviamente, y luego ese mosaico que es de San Luis Potosí, que es vecino de 10 estados, etcétera, etcétera. De Sonora no la traemos porque Sonora ni pintaba en ese tiempo. Es más, ni existía. Al rato les platico. Al rato les platico cuál fue el papel de Sonora en la guerra por la independencia. Y vamos a comentar algo del Morelos de Carlos Cerrejón, el martirio de Morelos de don Vicente Leñero. Y vamos el martirio, pues vamos a comentar algunas partes de esa obra de teatro, el martirio de Morelos, y vamos a terminar el programa con los sentimientos de la nación, documento fundacional de la nación mexicana. Sentimientos de la Nación, que fue el documento con el que abrió don José María Morelos y Pavón allá en 1813, septiembre, 3 años después de eso que les platiqué ahorita, cuando estaba en su parroquia ahí poniéndole la excomunión de Miguel Hidalgo por órdenes del obispo Abad y Queipo, que además Abad y Queipo fue uno de los que acusó directamente en la Santa Inquisición a Morelos, ¿sí? Y bueno, y al propio Hidalgo también, ¿sí? Bueno, según vamos a ver en el martirio de Morelos. Y va a estar el doctor Manuel Santillana con su arte y medicina, y a ver qué nos platica, a ver cómo les fue antier, el miércoles, con este documental sobre el 67. Y de los 3 libros que les dije que íbamos a comentar, ya comentamos ayer Leona, comentamos algo de Victoria, y ahora sigue 3 golpes de tacón de Rebeca Orozco. 3 golpes de tacón narra la apasionante vida de doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro y mujer de avanzada, feminista antes de que el término existiera. Una nueva Circe, como la llamaban sus enemigos. Ella tomó el peligroso papel de corresponsal entre los insurgentes en la lucha independentista de 1810. Valiente y sensible, la corregidora habría de vencer las costumbres moralistas y de exclusión de su época, donde las mujeres eran secundarias. Esposa de don Miguel Domínguez Trujillo y amante de Ignacio Allende. Fíjense, por ahí en los años 60, el periódico El Universal dio a conocer unas cartas que se intercambiaron el capitán, después ascendido a coronel, Ignacio Allende, y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Cartas
apasionadas y apasionantes. Los dos eran más o menos de la misma edad, andaban entre el 41 y 42 años, cuando se conocieron en las tertulias y ahí en la conspiración, y pues según todos los decires y los indicios, fueron amantes, doña Josefa y el capitán dragón de la reina Ignacio Allende. Fíjense, brincándonos un poquito hasta el 21, cuando Agustín de Iturbide se iba a coronar como Agustín I, ¿sí? Obviamente a su esposa la iban a coronar emperatriz también. Entonces la esposa de Agustín de Iturbide invita a doña Josefa Ortiz de Domínguez, ya en 1821, para que fuera su dama de compañía. Y la emperatriz le dice: véngase, quiero que sea mi dama de compañía. ¿Ustedes qué creen? ¿Aceptaría o no aceptaría? Le dijo al enviado de la futura emperatriz: dígale a la emperatriz que quien es reina de su casa no puede ser criada en un palacio. Tres golpes de tacón es una novela, es historia novelada, es novela con elementos verídicos, ¿sí? Imprescindible para reconstruir la verdadera historia de México y de los hombres y mujeres que la forjaron. Ella perdió a sus padres, doña Josefa, siendo muy joven, y quedó al cuidado de una hermana mayor que la metió al colegio de las Vizcaínas. Estando ahí, las muchachas recibían visitas, y en una de esas conoció a Miguel Domínguez Trujillo. Comenzaron un romance que terminó con un embarazo, que en aquella época era un escándalo. Su hermana la sacó de la escuela y don Miguel, que era viudo y un poco mayorcito que Josefa, ¿sí?, no se casaba con ella porque andaba consiguiendo el permiso para hacerlo. Los viudos también tienen que pedir permiso. Pues tuvieron la hija, ya estaba embarazada doña Josefa, tuvieron esta hija y estaba ya embarazada del segundo cuando por fin se casan. En total, doña Josefa y don Miguel tuvieron la friolera de 14 hijos. A Miguel Domínguez lo nombran corregidor de Querétaro y se va con su familia. Y es en su casa, ahí en su casa, donde comienzan a relacionarse con hombres que desean liberar a Nueva España del yugo bajo el que vivía. Doña Josefa era una mujer a quien pues, no estaba de acuerdo con abusar del poder, ¿sí? No estaba de acuerdo con tratar a las personas mal por ser de condición humilde, con la falta de oportunidades para quienes no eran españoles y las injusticias que sufrían muchos campesinos a manos de hacendados que los veían casi como esclavos. Fíjense que llegaban muchos campesinos y muchos mestizos a casa de la corregidora, a doña Josefa, pidiéndole apoyo, pidiéndole ayuda para evitar malos tratos. Vivían en la casa asignada para ellos, que en la planta baja tenía la cárcel. Allí estaba la cárcel de la corregiduría. Doña Josefa solía darse sus vueltas para visitar a las presas y pedirle al carcelero que las tratara con más dignidad. Hay una denuncia para apresar a conspiradores y don Miguel Domínguez encierra a su mujer bajo llave, pues estaba en contra de que catearan los hogares de sus amigos. Y ella avisa al alcalde con los golpes de sus tacones en el piso, de ahí el nombre del libro, 3 golpes de tacón. El ruido le avisa que vayan a verla y así le da un mensaje para que vaya a San Miguel. San Miguel, pues ahí está cerquita ahí de Querétaro. San Miguel el Grande se llamaba, por eso ahí nació Ignacio Allende, ¿sí?
en San Miguel el Grande. Por eso después le pusieron San Miguel de Allende, ¿sí? un hermoso lugar, ahí muy cerca de Querétaro, ya pertenece a Guanajuato. Entonces le dice al alcalde que vaya a San Miguel a avisar al capitán Allende que los han descubierto. Es este aviso el que hace que nuestra independencia comience en la madrugada del domingo 16 de septiembre. En un video que me mandó ahí Rosa María de la Ciudad de México preguntándome si era cierto, ahí dice que no estaba planeado para el 16 de septiembre, lo cual es cierto. Pero dice también Rosa María que estaba planeada para noviembre. No, según varias fuentes estaba planeada para el mes de octubre, pero se adelanta para septiembre por esta situación, ¿sí? Es este aviso el que hace que nuestra independencia empiece pues el 16 y no como estaba planeada. Doña Josefa fue una mujer muy valiente que por estar apoyando aquello en lo que creía estuvo presa en un convento como leona. Su marido hizo lo posible porque saliera libre, era abogado don Miguel, pero le tocó ver caer a sus amigos y que México lograra la independencia para que termináramos con un emperador, ¿sí? Ahí es cuando la esposa de Agustín de Iturbide le pide que vaya como su dama de compañía, y ahí le dice: dígale a la emperatriz que quien es reina de su casa no puede ser criada del palacio. Esa es Doña Josefa. Si encuentran por ahí, es una novela breve, es una novela pequeña, no llega a las 200 páginas, en formato pequeño, incluso de media carta, ¿sí? Pero es muy interesante, muy interesante. Y obviamente pues ahí la autora Rebeca Orozco recrea muchas situaciones. La novela, la literatura da muchas licencias, ¿sí? Obviamente hay un marco del cual no se puede salir la novela, pero hay muchas cosas que no se saben bien a bien, y ahí entra la imaginación, en este caso de la autora, ¿sí? De la autora. Si lo encuentran por ahí, léanla, van a aprender, van a conocerse un poco más de ustedes mismos y de la historia de nuestra patria, y se van a deleitar. Pues el libro que estaba leyendo ahorita, que les leí una parte, y además era una parte que no traía contemplada leerles, debo decirles, ¿sí? Es una obra monumental, ¿eh? Esta no es novela, es una obra historiográfica de Carlos Errejón. Carlos Errejón es un historiador, por ahí nace por ahí el 42, y le ha dedicado su vida a estudiar la independencia, y particularmente a Morelos. Y este es un libro pues de historia, de historiografía, con mucha documentación, muchos documentos, de unas 700 páginas, ¿sí? Y aquí, pues bueno, escribe el autor desde el principio, ¿eh? Sí, obviamente, miren, tenía 45 años don José María Morelos, y en 1811, evidentemente, los últimos 4 o 5 años se conocen de don José María Morelos, pero todos los años anteriores obviamente no, ¿sí? Obviamente no, pero científico de la historia se dedica a hurgar en documentos parroquiales, en actas y demás, y más o menos va reconstruyendo algunas cosas desde que tenía 14 años. Don José María Morelos, él, aparte de sacerdote, él era comerciante, traía su recua ahí de mulas, comerciaba de un lugar a otro, y bueno, y sufría de alguna manera las penurias de cualquier mestizo, ¿no? Y bueno, pues desde la llegada, desde que los 14 años, cuando va cuando conoce a Hidalgo como el rector y como su maestro, después cuando se incorpora, y bueno, obviamente es muy acucioso
es muy acucioso, muy detallista. El autor es un libro de historia que van a disfrutar también, casi, porque tiene una buena prosa el autor y se lee casi como si fuera una novela. Y luego le da pues parte ahí, muy obviamente con mucha importancia, cuando ya es detenido y cuando es procesado, ¿sí? Y rigurosa documentación. Incluso le hace una crítica velada, no muy directa, pero le hace una crítica a la obra de teatro de Vicente Leñero, El martirio de Morelos, que lo vamos a comentar también, ¿sí? Le hace una crítica ahí velada, porque pues, obviamente Leñero no iba a tratar los documentos que encuentra, actas notariales, los procesos de la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, no los iba a tratar como un novelista, los trató como un literato y particularmente como un dramaturgo, ¿sí? Porque escribió la obra de teatro Martirio de Morelos. Y obviamente pues el purismo de un historiador como don Carlos Cerrejón pues da lugar a la crítica. Dice don Carlos Cerrejón que el proceso que le hacen a Morelos ya prisionero comprende de 10 partes. La primera es el interrogatorio que le hacen. La segunda abarca los cargos que se desprenden del interrogatorio y de los descargos. La tercera está formada por los alegatos del defensor, un joven abogado de apellido Quiles, ¿sí? La cuarta es el pedimento del promotor fiscal del Arzobispado de México. La quinta está constituida por la sentencia de degradación contra Morelos y la intersección en favor de su vida, hechas ambas por una junta eclesiástica. La sexta parte del proceso es la ejecución de la degradación, accidentalmente unida a la pena de la Santa Inquisición. La séptima comprende un segundo interrogatorio, hecho a Morelos por la misma jurisdicción unida sobre el estado de la Revolución. La octava es el pedimento de la pena de muerte, hecho por el oidor Bataller. La novena es la sentencia de muerte dictada por el virrey, que en ese tiempo era don Félix María Calleja. Y la décima es la ejecución de la pena. Fíjense, pues hay documentos que dicen que pues don José María pues delata a sus compañeros, y le llama la atención al historiador que dice don José María Morelos que había 27,000 insurgentes en ese momento, en 1815, 27,000 levantados en armas en todo el territorio nacional, particularmente del Bajío hacia el sur. Era una cifra bastante elevada. La Nueva España debe haber tenido en aquel tiempo algunos 10 millones de habitantes, cuando mucho, y muy desperdigados. 27,000 eran bastantes, y más cuando suponían que con la caída de Morelos y con sucesivas derrotas que habían tenido, ya estaba muy diezmado y ya no había. Pues sí, había como 27,000, a decir del jefe de esa etapa de la guerra por la independencia, de Morelos, cuando lo estaban interrogando. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos la primera pausa musical, invitándonos. Al rato va a venir la rifa, váyanse anotando por ahí, váyanse anotando, simplemente ahí en el Face, díganos, o en el Twitter o en el Instagram, quiero participar en la rifa, o llamar al 312-6073, un mensajito ahí al 6623-126073, diciendo quiero participar en la rifa. Hoy pues va a haber un regalo de Ludic, va a haber un regalo de Tatiasca, y vamos a rifar tres masajes reductivos, cortesía de Terapias Rentería, de Miguel Rentería. Ya le llegaron ahí los aparatos suecos de madera ahí para
para los masajes reductivos. Váyanse anotando para que participen. Y vamos a escuchar, pues, Caminos de Michoacán. Pues ahí allá estuvo José María Morelos, allá estuvo Hidalgo, Caminos de Michoacán.